Hola, público presente. Aprende fácilmente en RD. Mi nombre es Luis Pies. Una historia que aparece en las pruebas nacionales de español. Le pediré al profesor que se la relate de una manera divertida y que le explique las respuestas. Profesor Dennis, le dije a tus suscriptores que relatarás mi historia. ¿Será que puedes? Claro que sí, Luis Pies. Para mí es un placer contar tu historia. Para que podamos acompañar a Luis Pies en su historia, veamos en la parte de aquí arriba y acompáñenme a leer. Al final les daremos la respuesta de estas preguntas de la gran historia de el haitiano Luis Pies, escrita por el profesor Juan Bosch. A eso de las 7, la fiebre aturdía al haitiano Luis Pies. Además de que sentía la pierna endurecida, golpes internos le sacudían la ingle. Medio ciego por el dolor de cabeza y la debilidad, Luis Pies se sentó en el suelo. Sobre las secas hojas de la caña rayó un fósforo y trató de ver la herida. Allí estaba en el dedo grueso de su pie derecho. Se trataba de una herida que no alcanzaba la pulgada, pero estaba llena de lodo. Se había cortado el dedo la tarde anterior al pisar un pedazo de hierro viejo mientras tumbaba caña en la colina Josefita. Un golpe de aire apagó el fósforo y el haitiano encendió otro. Quería estar seguro de que el mal le había entrado por la herida y no que se debía a obra de algún desconocido que deseaba hacerle daño. Escudriñó la pequeña cortada con sus ojos cargados por la fiebre y no supo qué responderse. Después quiso levantarse y andar, pero el dolor aumentado a tal grado que no podía mover la pierna. Esto ocurrió el sábado. Al iniciarse la noche, Luis Pies pegó la frente al suelo buscando el fresco de la tierra y cuando la alzó de nuevo le pareció que había transcurrido mucho tiempo. Hubiera querido quedarse allí descansando, mas de pronto el instinto le hizo sacudir la cabeza. Piti Miche, están esperando, Sí, mis hijos pequeños me esperan a mí, dijo con amargura. Necesariamente debía salir al camino donde tal vez alguien le ayudaría a seguir hacia el batey. Podría pasar una carreta o un peón montado que fuera a la fiesta de esa noche. Arrastrándose a duras penas, a veces pegado el pecho a la tierra, Luis Pies emprendió el camino, pero de pronto alzó la cabeza. Hacia su espalda sonaba algo como un auto. El haitiano meditó un minuto. Su rostro brillante y sus ojos inteligentes se mostraban angustiados. ¿Habría perdido el rumbo debido al dolor o la oscuridad lo confundía? Temía no llegar al camino en toda la noche y en ese caso los 3 hijitos le esperarían junto a la hoguera que Miguel, el mayor, encendía de noche para que el padre pudiera prepararle con rapidez harina de maíz o le salcochara algunos plátanos. A su retorno del trabajo, si él se perdía, los niños le esperarían hasta que el sueño los aturdiera y se quedarían dormidos allí, junto a la hoguera consumida. Luis Pies sentía a menudo un miedo terrible de que sus hijos no comieran o que de Miguel, que era el enfermizo, se le muriera algún día, como se le murió su mujer. Para que no le faltara la comida, Luis Pies cargó con ellos desde Haití, caminando sin cesar, primero a través de las lomas
en el cruce de la frontera dominicana, luego a lo largo de todo el Cibao, después recorriendo las soleadas carreteras del este, hasta verse en la región de los centrales de Azúcar. Oh, bonje. Oh Señor, gimió Luis Pies, con la frente sobre el brazo y las piernas sacudidas por temblores. Titi Miche va a estar esperando la noche a Mis somper. pequeños hijos me esperan a mí en la noche. Y entonces sintió ganas de llorar, a lo que se negó porque temía entregarse a la debilidad. Lo que debía hacer era buscar el rumbo y avanzar. Cuando volvió a levantar la cabeza, ya no se oía el ruido del motor. No está siempre acá, está siempre allá. No, no está cerca de aquí, sino creo que está para allá, afirmó resuelto, y siguió arrastrándose, andando a veces a gatas. Pero si había pasado a distancia un motor. Luis Pie llegó de su tierra meses antes y se puso a trabajar. Primero en la colonia Carolina, después en la colonia Josefita, e ignoraba que detrás de estaba otra colonia, La Gloria, con su trocha medio kilómetro más lejos. Y que don Valentín Quintero, el dueño de La Gloria, tenía un viejo Ford en el cual iba al batey a emborracharse y a pegarle a las mujeres que llegaban hasta allí por la zafra en busca de unos pesos. Don Valentín acababa de pasar por aquella trocha en su estrepitoso Ford y como iba muy alegre pensando en la fiesta de esa noche, no tomó en cuenta cuando encendió el tabaco que el auto pasaba junto al cañaveral, golpeando en la espalda al chofer. Don Valentín dijo: esa Lucía es una sinvergüenza. Sí, señor, pero qué hembra. No te desvíes del tema. Discúlpame, Esta historia es Luis. sobre mí. Sí, me estaba desviando de tu historia. Sigamos. Y en ese momento lanzó el fósforo que cayó encendido entre las cañas. Disparando ruidosamente, el Ford se perdió en dirección del batey para llegar allá antes de que Luis Pie hubiera avanzado 300 metros. Tal vez esa distancia había logrado arrastrarse el haitiano. Trataba de llegar a la orilla del corte de la caña, porque sabía que el corte empieza siempre junto a una trocha. Iba con la esperanza de salir a la trocha cuando notó el resplandor. A principio no comprendió, jamás había visto un incendio en el cañaveral, pero de pronto oyó chasquidos y una llamarada gigantesca se levantó inesperadamente hacia el cielo, iluminando el lugar con un tono rojizo. Luis Pies se quedó inmóvil del asombro. Se puso de rodillas y se preguntaba qué era aquello, mas el fuego se extendía con demasiada rapidez para que Luis Pies no supiera de qué se trataba. Echándose sobre las cañas como si tuvieran vida, las llamas avanzaban ávidamente, envueltas en un humo negro que iba cubriendo todo el lugar. Los tallos disparaban sin cesar y por momentos el fuego se producía explosiones y ascendían a golpes hasta perderse en las alturas. El haitiano temió que iba a quedar cercado. Quiso huir, se levantó y pretendió correr a saltos sobre una sola pierna, pero le pareció que nada podría salvarle. Bonje, bonje. Señor, señor. Empezó a aullar, fuera de sí, y luego más alto aún. Bonje. ¡Señor!, gritó de tal manera y llegó a tanto su terror que por un instante perdió la voz y el conocimiento. Sin embargo, siguió moviéndose, tratando de escapar, pero sin saber en verdad qué hacía. Quien quiera que fuera, el enemigo que le había echado el mal se valió de fuerzas poderosas. Luis Pie lo reconoció así y se preparó para lo peor. Pegado a la tierra,
con sus ojos desorbitados por el pavor, veía crecer el fuego cuando le pareció oír tropel de caballos, voces de mandos y tiros. Rápidamente levantó la cabeza. La esperanza le embriagó. Bonje, bonje. Señor, Señor, clamó casi llorando. Ayúdame, Ayúdeme, gran Señor. A de Tú morir quemado. sálvame de morir quemado. Iba a salvarlo el buen Dios de los desgraciados. Su instinto le hizo agudizar todos los sentidos. Aplicó el oído para saber en qué dirección estaban sus presuntos salvadores. Buscó con los ojos la presencia de esos dominicanos generosos que iban a sacarlo del infierno de llamas en que se hallaba. Dando la mayor amplitud posible a su voz, gritó estentoriamente: Dominiquén bon, aquí está mue, Luis Pie, salva a mue, Dominiquén bon. Dominicanos buenos, aquí estoy. Luis Pies, sálveme a mí, dominicanos buenos. Entonces oyó que alguien vociferaba desde el otro lado del cañaveral. La voz decía: por aquí, corran, que está cogió. Corran, que se pueden ir. Olvidándose de su fiebre y de su pierna, Luis Pies se incorporó y corrió. Iba cojeando y dando saltos hasta que tropezó y cayó de bruces. Volvió a pararse al tiempo que miraba al cielo y mascullaba: Oh, bonje, gran bonje. oh Señor, gran Señor, por favor, ayúdenme a mí. En ese mismo instante, la alegría le cortó el habla, pues a su frente, irrumpiendo por entre las cañas, acababa de aparecer un hombre a caballos, un salvador. Aquí está, corran, demandó el hombre dirigiéndose a los que le seguían. Inmediatamente aparecieron 10 o 12, muchos de ellos a pies y la mayoría armada de mochas. Todos gritaban insultos y se lanzaban sobre Luis Pies. Qué interesante historia de nuestro gran maestro y profesor Juan Bosch. Gracias, profesor. Ahora vamos con la pregunta. Antes de esto, espero que te suscribas y le des like. Si prestaste atención, responde la siguiente pregunta. Las acciones ocurren en opción A, día a las 7 de la mañana. Opción B, sábado en la noche. Opción C, sábado temprano. Opción D, día en horas de la tarde. Muy bien, Luis. La respuesta correcta a esta es la B, el sábado en la noche. El texto termina con un o una. Opción A, exposición. Opción B, diálogo. Opción C, descripción. Opción D, narración. Muy bien. La respuesta correcta a esta es la opción D. El texto termina con una narración. ¿Qué hecho inicia la narración? Opción A, Luis Pie descubre su herida en el pie. Opción B, perdió el rumbo hacia el cañaveral. Opción C, Luis Pie tumbaba caña en el ingenio. Opción D, descubre que alguien quiere hacerle daño. Muy bien. La respuesta correcta a esta entonces es la A. Luis Pie descubre su herida en el pie. Gracias por ponerle atención a este video. Espero que te suscribas al canal para seguirte trayendo historias como esta.